La ciudad aislada. Imagina una ciudad aislada, donde el silencio solo es interrumpido por el sonido lejano de susurros y gritos apagados. Una ciudad donde el miedo se ha vuelto parte de la rutina, donde cada nuevo amanecer trae la incertidumbre de lo que podría suceder. En medio de este escenario de terror, el oficial David se enfrenta al caso más aterrador de su vida. Un asesino en serie que parece tener la habilidad sobrenatural de predecir el futuro, manipulando a la población y sembrando el caos. Cada crimen es precedido por mensajes enigmáticos y perturbadores que desafían cualquier explicación lógica, dejando a David no solo en una carrera contra el tiempo, sino también contra sus propios demonios. Como hombre de fe, debe enfrentar el terror que amenaza con devorar la ciudad y confrontar sus propias creencias, mientras la adrenalina lo mantiene en movimiento. Pero, ¿acaso la curiosidad por los misterios detrás de los crímenes llevará a David a la verdad, o será consumido por el miedo? En una ciudad aislada, donde el silencio solo es interrumpido por los susurros del viento y los pasos cautelosos de los habitantes, algo siniestro estaba a punto de suceder. El oficial David, un hombre de fe y experiencia, nunca imaginó que enfrentaría el caso más aterrador de su carrera. Un asesino en serie, cuyos crímenes seguían un patrón extraño y perturbador, parecía capaz de predecir el futuro. Cada asesinato era precedido por mensajes enigmáticos, dejados de manera precisa, casi como una advertencia. Pero esos mensajes no eran simples pistas. Manipulaban a la población, infundiendo pánico, dejando que el miedo corriera libremente por las calles desiertas. David estaba en una batalla contra el tiempo. La ciudad, que antes parecía tranquila, ahora estaba dominada por el terror y la desconfianza. Los habitantes susurraban entre ellos, compartiendo teorías sobre el asesino, mientras se encerraban en sus hogares, temiendo por su seguridad. El miedo estaba en el aire, pesado, y la adrenalina recorría las venas de David mientras intentaba encontrar una solución. Sabía que había algo más allá de lo que los ojos podían ver. Algo sobrenatural. Cada paso que daba lo llevaba más profundo en una red de misterios, y al mismo tiempo comenzaba a cuestionar lo que creía que era verdad. El asesino no era solo un criminal, sino una presencia, algo que se movía en las sombras y parecía jugar con la mente de todos. A medida que el miedo se propagaba, la ciudad se convertía en un reflejo del caos mental que David empezaba a vivir. Él, que siempre confió en su fe, comenzaba a perder las certezas que antes lo sostenían. Con cada pista que encontraba, más perdido se sentía en un laberinto de dudas. Lo que enfrentaba no era solo un asesino humano. Era algo mucho más antiguo y aterrador. Y a medida que se adentraba en la investigación, el pánico colectivo tomaba proporciones aún mayores. Las personas comenzaron a mirarse con desconfianza. El miedo las controlaba, y el terror parecía infiltrarse incluso en los lugares más tranquilos. David, sin embargo, no podía darse el lujo de rendirse. Sabía que, si no encontraba una solución, la ciudad nunca volvería a ser la misma. Pero los mensajes del asesino no eran solo para él. Estaban comenzando a afectar a todos profundamente, transformando a cada persona en una pieza de un juego diabólico, donde el pánico era la única regla. Y la ciudad, dominada por la histeria, se convertía en una prisión mental. David se estaba hundiendo en una espiral de terror, y su curiosidad por el misterio lo impulsaba a seguir adelante, incluso si eso lo llevaba al límite de su cordura. Las pistas comenzaron a conectarse de una manera que nunca imaginó. El asesino no actuaba como un criminal común, se estaba convirtiendo en una representación del miedo, del caos, de la desconfianza. Y a medida que David avanzaba en su búsqueda, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era solo el asesino, sino el miedo que se había cultivado en la ciudad. El terror había tomado forma, y la propia razón de David estaba siendo corroída por el pánico que veía en cada rostro a su alrededor. Lo peor, sin embargo, aún estaba por venir. El enfrentamiento final con el asesino trajo una revelación que David jamás habría imaginado: el miedo era la verdadera fuerza detrás de los crímenes. El asesino no era más que una marioneta de algo mucho mayor. El terror ya no era un simple juego de muerte, sino una batalla psicológica, donde el único vencedor sería aquel capaz de controlar la mente de todos. David ya no sabía en qué creía, pero sabía que, de alguna forma, la ciudad nunca volvería a ser la misma.
El terror no se limitaba a sus calles, ahora habitaba en todos los corazones. El impacto del asesino fue mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Las calles estaban vacías, los negocios cerrados, y la ciudad parecía un espectro de lo que alguna vez fue. Las personas, dominadas por el pánico, estaban perdiendo la capacidad de vivir sus vidas normales. El terror que el asesino había sembrado se convertía ahora en una enfermedad mental que afectaba a todos de manera insidiosa. Reinaba el caos, y David, una vez más, se preguntaba, ¿sería posible salvar algo que ya estaba perdido? La respuesta, pronto lo supo, no vendría de afuera. Era dentro de cada persona, en cada alma de la ciudad, donde el terror tomaba forma. David, inmerso en la adrenalina de su última investigación, se vio obligado a enfrentar sus propios miedos. Él, un hombre de fe, vio cómo todo lo que creía seguro y verdadero se desmoronaba ante sus ojos. El asesino no era solo un criminal, sino la manifestación de una fuerza incontrolable, que se alimentaba de las debilidades de la mente humana. La ciudad estaba rota, y con ella, David. Al final, el enfrentamiento no fue solo con el asesino, sino con lo que él representaba, la inevitabilidad del miedo. A medida que el misterio se revela, David se da cuenta de que el verdadero enemigo no es el asesino, sino el miedo que consume a la ciudad y a sus propias creencias. El terror, alimentado por la paranoia colectiva, se esparce como una enfermedad, y la ciudad, ahora en ruinas, jamás será la misma. La curiosidad que lo guió hasta allí se transforma en una carga, pues comprende que, aunque el misterio fue resuelto, el miedo nunca podrá ser derrotado. La adrenalina de la persecución ahora es un recuerdo amargo, y David sabe que, en el fondo, él y todos los habitantes de la ciudad quedaron irremediablemente marcados por esta experiencia. El terror, que parecía una sombra, ahora es parte de su propia realidad. Si esta historia te intrigó y quieres conocer más misterios aterradores como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te pierdas el próximo episodio, lo que viene puede ser aún más espeluznante.